Siguen acompañando en estas ruedas. En este caso, la rueda de Huertas Trabajando, la agroecología como fábrica de biodiversidad. Como siempre, agradecer al Instituto Gladys Vera, a Lorena, a Seduca, el sindicato también que nos acompaña en los espacios de capacitación de maestros y maestras. Y bueno, de mi parte darle la palabra a Ceci se va a ir sumando gente, como nos sucede siempre en este mundo de la virtualidad, a lo largo del arranque, pero podemos quizás de la mano de Cecilia, de la Fundación Proyecto Pereira, repasar un poco las vueltas que dio la rueda y las que todavía le falta dar. Gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Gracias por acompañarnos. Muchas caras conocidas y algunas nuevas. Un placer ver que se sigue sumando gente. Este espacio de conversación y aprendizaje empezó desde lo muy general, entender cómo estaba formado el suelo, la importancia de trabajar con semillas criollas, y vamos a ir yendo cada vez más hacia lo particular, que son el cuidado de la huerta. Hoy Margarita nos va a hablar justamente de eso, de biodiversidad y el cuidado de las huertas agroecológicas, y antes vimos la nutrición de las plantas con Ezequiel, y después de esta charla vamos a empezar a trabajar con las huertas como espacios de reunión, ¿no? Espacios, huertas familiares y escolares, huertas urbanas, como un espacio para compartir no solo conocimientos sino intereses, ideas, y ganas de hacer. Así que los invito a seguir participando y sobre todo a disfrutar de la charla que hoy nos va a dar Margarita Bonicato. Ella es licenciada en Biología con orientación en Botánica y trabaja en la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. Un gusto tenerte con nosotros, Margarita, y te cedo la palabra. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Principalmente agradecer la invitación a este espacio tan lindo que están teniendo los viernes de por medio. Mientras tanto voy a compartir una pantalla para ver una presentación. Bueno, ahí está. Bueno, como decía recién Cecilia, el tema que nos convoca hoy es hablar un poco de la biodiversidad y del manejo y los cuidados de las huertas agroecológicas. Es un tema hermoso, amplio y que es estructural para la agroecología. La biodiversidad es la base de la vida, con lo cual para la agroecología es muy importante y bueno, como les decía, es muy amplio, así que hoy vamos a tratar de ir trabajando sobre algunos conceptos, variando un poco entre cuestiones un poco más prácticas y un poco más teóricas sobre este tema. Para arrancar me parecía importante poner en común qué entendemos por biodiversidad,
Para eso traje una definición que es parte del Convenio sobre Diversidad Biológica, que seguramente algunas y algunos de ustedes conocerán, que plantea que la biodiversidad es la variabilidad entre organismos vivientes de todo tipo u origen, incluyendo, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los cuales forman parte. Esta definición incluye también diferentes dimensiones, como la genética específica y de los ecosistemas. También me parecía importante trabajar y poner en común el término agrobiodiversidad, que en definitiva cuando estamos hablando de sistemas productivos, de huertas, en definitiva trabajamos mucho más con este concepto de agrobiodiversidad, más allá de la biodiversidad en sí. Bueno, la agrobiodiversidad es una definición bastante similar a la anterior, un poco más particular relativa a lo que son los sistemas de producción, y plantea que la agrobiodiversidad implica todos los componentes de la diversidad biológica que constituyen el ecosistema, el agroecosistema, la variedad y la variabilidad de animales, de plantas, de microorganismos, a diferentes niveles, contemplando el nivel específico, genético y de ecosistemas, que son necesarios para poder mantener las funciones principales de los ecosistemas agrarios y de su estructura y de sus procesos. Lo interesante también de esta definición es que la agrobiodiversidad incluye el componente cultural, porque si nosotros pensamos que los sistemas agrícolas son sistemas en donde el ser humano modifica de alguna manera el ambiente para producir bienes y servicios, para producir alimentos, los aspectos culturales, los saberes, las prácticas, están íntimamente relacionados con todo el resto de la vida que en esos sistemas se expresa. Por lo tanto, es imposible separar o no contemplar dentro de lo que es la agrobiodiversidad a las personas, a los saberes, a las prácticas, a las tradiciones, a todo lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la vida de los agroecosistemas. Me pareció interesante poner algunas imágenes de algunas huertas, porque nosotros en agroecología decimos que las huertas son reservorio de agrobiodiversidad. Y esto tiene que ver con que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en mi vida nunca he visto una huerta que sea, por ejemplo, un monocultivo, una huerta escolar, comunitaria, una huerta familiar. Jamás he visto una huerta que no sea diversificada, que no sea un reservorio de agrobiodiversidad, incluyendo también los saberes, como decía antes en la diapositiva anterior. Y eso tiene mucho que ver con que las huertas están íntimamente ligadas al autoconsumo, a una alimentación variada, a la necesidad de que esos alimentos sean saludables, a los múltiples objetivos que tienen las huertas, y cuando hablo de múltiples objetivos, lo que pienso es que es en aquello que crece en la huerta, tiene la función de tener valores estéticos, crecen tanto plantas ornamentales como plantas comestibles, plantas condimenticias, plantas aromáticas, las propias hortalizas que en general cultivamos. Entonces, en definitiva, se empieza a dar un diálogo que tiene como una multifunción. Y me parecía interesante plantearlo a través de imágenes, de cómo nosotros cuando miramos estas fotos, lo que vemos es, o por lo menos lo que yo veo es múltiples colores, diferentes plantas. Seguramente si pudiéramos hacer un zoom, veríamos algunos insectos, o si pudiéramos meternos en el suelo, veríamos toda esa vida del suelo que estuvieron trabajando y viendo en los encuentros anteriores. Vemos un suelo cubierto que está resguardado, que tiene esa piel de pasto seco que le permite regular su temperatura y sus funciones y ser un suelo vivo, como han trabajado y visto también en encuentros anteriores. Lo que vamos a hacer durante el resto de la tarde es tratar de empezar a ver algunos conceptos un poco más teóricos sobre cómo es que pensamos y planificamos de alguna manera esta diversidad que nosotros podemos observar y llevar a la práctica en las huertas. Entonces, ¿cómo analizamos y cómo manejamos la agrobiodiversidad? Esta
diapositiva que parece como bastante cargada de información, que está organizada en dimensiones, una descripción de las diferentes dimensiones, y también en qué observamos para caracterizar esas dimensiones. Me parece interesante porque de alguna manera es que necesitamos empezar a organizar todo eso que veíamos en las imágenes anteriores. Y una propuesta es organizar justamente la agrobiodiversidad, entenderla desde su composición, desde su estructura y desde su función. Entonces, a través de estas dimensiones podemos aproximarnos a esas características. Cuando hablamos de una dimensión genética, en el primer renglón que aparece, estamos hablando del grado de variabilidad que hay de información genética en un sistema productivo. Esto lo podemos ver en la práctica a través del tipo de semillas utilizadas. Esto ya también lo han trabajado, si son semillas criollas o nativas, no es lo mismo que si son semillas industriales, la diversidad de cultivos que tengamos, si hay animales, las razas de esos animales o la diversidad de los animales, y los ambientes seminaturales que también forman parte de las huertas y de los agroecosistemas. Hay otra dimensión que es la dimensión específica, que habla del número de especies diferentes que aparecen en un sistema. Y también es importante eso para poder empezar a organizar y entender, a ver cuán diverso es un sistema productivo, cuán diverso es una huerta. Sería como ese listado, esa riqueza específica, para poner un término un poco más técnico, en cuanto a qué riqueza, qué cantidad de especies diferentes hay presentes en el sistema. Y cuando hablamos de especies, estamos hablando también de tanto de la vegetación cultivada o espontánea, y de los diferentes artrópodos o otros animales que pudiera haber en el sistema también productivo. Después encontramos una dimensión que se llama vertical, y esto tiene que ver con el número de estratos. Si nosotros recordamos un poco la imagen anterior, o en sus imaginarios aparece cualquier huerta que hayan visto, seguramente van a poder identificar que no todas las plantas tienen la misma altura. ¿Sí? Hay plantas que son más altas, otras intermedias y otras más bajas, y eso va generando diferentes estratos en ese sistema que generan una arquitectura distinta, y que eso también va a ser muy importante para la función que cumple en el sistema esa vegetación. En cuanto a la dimensión horizontal, sería cómo se distribuye, los patrones de distribución en el espacio de los distintos organismos. ¿Sí? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, como si sacáramos desde una foto aérea de la huerta, o del sistema productivo, y veríamos esa distribución en el espacio que tienen. También es importante pensar en la estructura. La estructura tiene que ver ya con conceptos un poco más abstractos, como por ejemplo el número de hábitats o de roles tróficos que aparecen en los sistemas productivos, en las huertas, la complejidad de esas redes tróficas, la abundancia de los organismos que existen, y también esto va a estar relacionado con la presencia de diferentes ambientes. Y por último, una dimensión temporal que tiene que ver con la diversidad que aparece a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque de alguna manera, por ejemplo, si nosotros hablamos de la diversidad específica y hacemos un listado de las especies, es casi como una foto del momento, podríamos decir, lo que en ese momento hay. Pero la agrobiodiversidad también tiene que ver con aquello que ocurre a lo largo del tiempo en la huerta, y eso es la dimensión temporal. Se analiza a través de esta dimensión temporal. Es el grado de heterogeneidad en el tiempo, cómo va cambiando a través de las rotaciones, de las secuencias de cultivos, cómo va cambiando esa huerta, ese sistema productivo a lo largo del tiempo. Bien, lo interesante es que desde la agroecología nosotros entendemos que la presencia y el análisis de todas esas dimensiones que vimos en la diapositiva anterior confluyen en una última dimensión que llamamos la dimensión funcional de la agrobiodiversidad, que tiene que ver ya con la complejidad de las interacciones, con las sinergias que ocurren en los sistemas productivos y con los procesos ecológicos que se dan en ese sistema. Esos procesos ecológicos que son los que nos permiten tener un sistema productivo, una huerta saludable, una huerta que no tenga síntomas de estar desbalanceada, una huerta que no tenga problemas de enfermedades, de plagas, en lo posible, que tenga un suelo sano. Eso va a estar regulado a través de los procesos ecológicos, y esos procesos se expresan a través de la diversidad funcional.
Como decíamos, en la diversidad funcional hay componentes, distintos componentes que uno puede encontrar en un sistema productivo, en una huerta. Hay funciones que tienen que ver con estas funciones o procesos ecológicos, y también hay técnicas que podemos utilizar, emplear, para favorecer la presencia de esas funciones, o para que esas funciones estén presentes y actúen de mejor manera. Hay unas cuantas de estas funciones que ustedes estuvieron ya trabajando en encuentros anteriores, pero me parece importante focalizar principalmente en la regulación de plagas y en la polinización, pensando también en esto del cuidado y del manejo de las huertas. Y después, por último, vamos a trabajar un poco sobre las técnicas que podemos emplear para favorecer la biodiversidad. Bien. Cuando pensamos en regular las plagas, que decimos plagas, ¿no? Lo que estamos pensando es obviamente en una red trófica donde la atención está puesta en el componente de los consumidores primarios. Todo esto es interesante porque nos permite también generar un montón de posibilidades de trabajo, por ejemplo, para trabajar conceptos como las redes tróficas o los flujos de energía, de materia, que a veces son cuestiones bastante abstractas y en la huerta las podemos ver de una manera muy práctica. En este caso, cuando hablamos de la regulación de plagas, lo que estamos viendo desde agroecología es que hay una gran preocupación, obviamente, por regular la presencia, o que este componente de consumidores primarios no se torne un problema, no se conviertan en una plaga, ¿sí? Obviamente que si tenemos vegetales va a haber presentes consumidores primarios. Entonces, lo que se propone en agroecología es conceptualizar, tener esta idea de que para hacer un manejo del componente de los fitófagos se pueden trabajar sobre dos mecanismos. Un mecanismo que llamamos bottom-up, o de abajo para arriba, que tiene que ver con diversificar el recurso alimenticio. Diversificar todo lo que sea ese componente vegetal de los productores. Cuanto más diverso sea, más diverso entonces será el componente de los consumidores primarios. Y por otro lado, trabajar con este mecanismo que se llama top-down, o de arriba para abajo, que tiene que ver con diversificar el componente de los consumidores secundarios. No es otra cosa que tener en cuenta lo que es una red o una trama trófica, y entender que justamente que si nosotros lo que queremos es tener un componente de consumidores primarios, pero que no genere grandes problemas en una huerta, lo que tenemos que hacer es tener un recurso alimenticio diversificado y que también sus enemigos naturales estén presentes, ¿sí? Que esa dinámica poblacional y de comunidad se dé de manera fluida y a través de múltiples sinergias. Por otro lado, la polinización también es sumamente importante. Si nosotros pensamos en la polinización, obviamente tenemos que pensar en una huerta que tenga flores. Estas imágenes las estuve sacando durante estas últimas semanas en la huerta de mi casa y me encantan. Son variedades locales de un proyecto de la facultad que estamos trabajando. Acá está una compañera, Vanessa, está formando parte, ahí la vi como asistente, así que le mando un saludo. Estas son plantas de Navisa que están en floración en este momento, un brócoli que también tenemos en floración, y rúcula. Y bueno, y vemos cómo diferentes insectos polinizadores se acercan a formar parte también de la huerta y de este proceso tan lindo que es la polinización. Bien, ya habiendo hablado de estas funciones que son parte de esta biodiversidad funcional en las huertas, vamos a hablar un poco de las técnicas, ¿sí? De las técnicas que podemos utilizar para favorecer estas funciones ecológicas o procesos ecológicos. Cuando hablo de técnicas y lo separo de las prácticas es porque, bueno, las prácticas son un poco más locales, también podemos ver algunas prácticas, pero bueno, van a ver que suelo utilizar esos dos términos. Una primera práctica y una técnica que aparece en definitiva cuando trabajamos con las huertas, como veíamos en esa imagen inicial, es el tema de los policultivos.
Los policultivos son 2 o más cultivos creciendo juntos en una superficie de tierra durante parte o todo su ciclo de vida. Como decíamos al inicio, como yo les decía al inicio, yo jamás he visto una huerta que no utilice policultivos. En general siempre vemos en las huertas, huertas familiares, huertas escolares, comunitarias, alguna opción de policultivo. El policultivo puede tener diferentes arreglos, diferentes diseños, pueden ser un policultivo en franjas, en surcos o sembrado al azar, pero si son 2 o más cultivos creciendo juntos en una misma superficie durante parte o todo su ciclo de vida, estamos hablando de un policultivo. Y lo interesante de los policultivos es comprender que hay 2 principios ecológicos que los explican de alguna manera, o que los que estaríamos como sustentando para pensar un policultivo. Por un lado, si pensamos en la producción competitiva. La producción competitiva es un principio que explica que un policultivo funciona de alguna manera cuando se utiliza cuando se está buscando un uso más eficiente de los recursos del sistema. En este concepto tiene mucho que ver el concepto de nicho ecológico. Entonces, cuando nosotros lo que buscamos es que la toma de recursos, la acumulación de biomasa, el aprovechamiento de esos recursos que hay en el sistema sea mayor cuando hacemos crecer, cuando cultivamos 2 especies diferentes en conjunto, en un mismo tiempo y espacio, lo que estamos buscando es este principio de producción competitiva, que lo que quiere decir es que a pesar de que haya probablemente algún poco de interacción de competencia, bueno, la producción total del sistema es mayor a que si esos cultivos estuvieran solos. Por otro lado, hay otro principio que habla de la facilitación, que tiene que ver con una función, un policultivo, cuando la asociación de esas especies produce un beneficio que desaparecería si estuvieran separadas. Entonces, cuando nosotros vemos policultivos que supongamos están vinculando alguna especie hortícola con flores que tienen que ver con la repelencia de algún insecto, lo que está por detrás de la explicación teórica, por detrás sería este principio de facilitación. ¿Sí? Y lo interesante es que estos 2 principios muchas veces se dan en conjunto, no es que tiene que ocurrir uno o el otro. A ver, ¿por qué traigo esto en este encuentro? Porque a mí me parece que cuando nosotros hablamos de policultivos y en las huertas, en general encontramos de pronto, por ejemplo, tablas que nos dicen qué cultivar con qué asociar con qué, y lo interesante de ver es que, más allá de que por supuesto que son prácticas y que son ideas, y que todas experiencias realizadas por otras personas sirven, nos nutren, y todo eso genera un cúmulo de conocimientos interesantísimos, también es importante pensar por qué eso está funcionando y qué es lo que buscamos para poder adaptarlo a las características locales, a los recursos que tengamos, y no quedar atados a una repetición de recetas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos asociaciones que tienen que ver con un efecto repelente, lo interesante de pensar es que eso tiene más que ver con el principio de facilitación, lo que decíamos antes, tratar de observar qué especies se están proponiendo en esa asociación y ver qué recursos locales tenemos. No es necesario a veces replicar exactamente lo que estamos viendo, sino tratar de comprender cuál es el principio que está fundamentando el éxito, digamos, de esa asociación, y entonces así poder adaptarlo a las características, a los recursos y a las condiciones que tengamos en el lugar donde nosotros cada uno esté. Entonces, bien, pasamos a ya cuando vemos más asociaciones ligadas a especies, por ejemplo, hortícolas, lo que estamos pensando por detrás de ese policultivo tiene que ver más con el principio de producción competitiva, es de aumentar la toma de recursos, es de superponer parcialmente los nichos de esas especies que estamos cultivando en conjunto, y es por eso que cuando vemos estas asociaciones, lo que en general leemos es que tenemos que unir, o nos conviene unir, especies, por ejemplo, que difieran en la velocidad de crecimiento, que tengan diferencias en la exploración de sus raíces, que
un policultivo que, por ejemplo, sea de cultivo de raíz, como una zanahoria, con algo que sea de hoja, o algo que sea de fruto, o algo que tenga diferentes estratos o profundidad de raíces. Todo eso tiene que ver con que la toma de recursos, que el nicho de cada una de esas especies se superponga, pero no de una manera demasiado grande, por decirlo de alguna forma. Entonces, para ir como a algunas prácticas o cuestiones de ideas, si nosotros pensáramos en una huerta de otoño-invierno, podríamos ver tranquilamente una asociación hecha entre un policultivo de, por ejemplo, de una zanahoria con la selga, por lo que estábamos diciendo anteriormente, que la toma de recursos y la superposición de los nichos de estas dos especies seguramente que no va a ser demasiado grande, o por ejemplo lechuga con brócoli y menta, o hinojo con acelga, ¿sí? Entonces, siempre van a estar en juego estas dos cuestiones, la ampliación en la toma de los recursos, el aprovechamiento más completo de ese sistema y un crecimiento y una optimización de todo lo que ocurre, y la posibilidad también, a través de, por ejemplo, de acá de la menta, también de trabajar con el principio de facilitación a través de la repelencia de determinados insectos o de atraer otros insectos, ¿sí? Pero siempre que pensemos en estas asociaciones o policultivos, por detrás vamos a poder interpretar alguno de estos aspectos. Y si nosotros pensamos entonces un poco más allá de esta opción que leemos, es que vamos a poder adaptarla a las variedades que tengamos, al lugar donde vivamos y a las huertas y características propias de cada lugar. Voy ya yendo un poco más a las rotaciones, que tendría que ver con la dimensión esta temporal de la biodiversidad que hablábamos al principio de la presentación. Vemos que es interesante también planificar esta temporalidad a lo largo de las diferentes de las diferentes jornadas, de las diferentes temporadas de una huerta. Y cuando pensamos eso, en general, lo que nosotros vamos trabajando, vuelvo a lo mismo, es ver, por ejemplo, familias botánicas que no sean similares, cuando pensamos en esa rotación, en lo que va a venir después, que el tema de la profundidad de raíces o de la estructura de la planta o de la parte cosechable también sea diferente, y la exigencia de nutrientes también sea diferente. No es lo mismo, por ejemplo, una leguminosa que una compuesta en cuanto a las exigencias, por ejemplo, de nutrientes. Algunos aportan más materia orgánica que otras. Entonces las rotaciones, o sea, esa secuencia que se va dando en el tiempo, ese recambio que se va dando en el tiempo, nos va a servir para favorecer algunas de las funciones ecológicas que veíamos antes, porque sirven también para la regulación de las plagas, porque cortan el ciclo de enfermedades, porque en esto que decíamos de la extracción de nutrientes que se genera sobre el suelo también va cambiando, se añaden diferentes residuos de diferentes especies, con lo cual pensar la biodiversidad, la agrobiodiversidad a lo largo del tiempo, también es una estrategia bien importante para la planificación y el manejo de las huertas. Y en la práctica lo que solemos ver, y como lo solemos utilizar mucho, esto de las rotaciones en las huertas tiene que ver con el calendario de siembra. En general, en las huertas trabajamos con 2 ciclos, un ciclo de otoño-invierno, uno de primavera-verano, y vamos pensando mucho a lo largo del tiempo cómo se va generando un recambio a lo largo de las diferentes estaciones. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en cómo van cambiando esas hortalizas de otoño-invierno hacia las hortalizas que estamos cultivando o que estamos haciendo los plantines ahora, por ejemplo, para las de primavera-verano, en función de las características que veíamos en la diapositiva anterior. Y esto convivirá obviamente con algunas hortalizas que sí se mantienen durante todo el año, que lo que podemos hacer es trabajar en la rotación o el cultivo de esas hortalizas, si aparecen todo el año, en diferentes lugares de la huerta. Y otro aspecto también bien interesante y importante para incorporar, porque es parte de la agrobiodiversidad, es la vegetación espontánea, todo aquello que crece aunque no sea cultivado. Para la agroecología es un componente de muchísima importancia la vegetación espontánea, y tiene también una versatilidad muy grande para pensarlo en su manejo.
porque nosotros, depende de la huerta que estemos trabajando, vamos a poder planificar la presencia de vegetación espontánea de una manera diferente a que si estamos, por ejemplo, en una huerta más extensiva. Si es una huerta en cajones o que no es muy grande, también tenemos la posibilidad de aprovechar cercos perimetrales o posibilidad de que esta vegetación espontánea, que seguramente va a ser refugio y hábitat para enemigos naturales, que también tiene un montón de especies que tienen también sus múltiples funciones y valores, pueden no estar hacia adentro de pronto de esos cajones, pero sí pueden estar de manera circundante o perimetral, y ya si, por ejemplo, estamos trabajando hacia adentro de una huerta que tenga más espacio, podemos pensar o vegetación espontánea que crezca entre medio de los cultivos, o trabajar con lo que serían, ya si estamos hablando de una extensión más grande, con lo que son los corredores biológicos o borduras de vegetación espontánea, que también son bien interesantes, depende de dónde estemos, las especies que los van a acompañar, pero bueno, en esta zona donde estamos se da mucho la manzanilla, la ortiga y algunas otras especies que en determinados momentos de floración son hermosas y generan unos corredores muy, muy lindos y llamativos. Ya como para ir acercándonos al cierre, todo esto de la agrobiodiversidad se conecta con los temas que estuvieron viendo en encuentros anteriores, el hablar de conservación de semillas, que seguramente fue un tema re interesante, me encanta. Bueno, obviamente que todo lo que cultivamos, de alguna manera esa diversidad va ciclándose y se cierran esos ciclos cuando nosotros logramos conservar las semillas de lo que estamos cultivando, semillas tanto de las hortalizas como de las flores que aparecen en la huerta y que nos permiten volver a planificar y sembrar y continuar manteniendo esa gran biodiversidad que circula en las huertas. Y un aspecto que me parece para el cierre, pero muy importante, y más cuando se está trabajando en huertas de manera colectiva, ya sea una huerta de una escuela o una huerta comunitaria en algún barrio, es el tema de llevar adelante un registro de la huerta, porque muchas veces cuando nosotros tenemos una huerta en nuestras casas, si somos 1 o 2 personas que estamos interviniendo en el manejo de esa huerta, es mucho más sencillo tener en cuenta, bueno, qué es lo que se sembró antes, qué pusimos después, en qué momento o en qué lugar ya está sembrado, pero cuando uno trabaja en huertas comunitarias o en huertas escolares, muchas veces no nos damos el tiempo para trabajar en los registros y se va perdiendo información que después es muy valiosa para seguir planificando y pensar en el manejo de esa biodiversidad. Y entonces pensar en llevar adelante registros que tengan que ver, ya sea con un registro escrito, puede ser a través de dibujos, de fotos, de la realización de un herbario. Obviamente que todo esto es ampliamente rico para trabajar con estudiantes, en la observación, en todo lo que tenga que ver con el recordar lo que se hizo, en planificar en función de esas experiencias previas, en trabajar en función de los saberes y las observaciones de otras y de otros, en el compartir entre un grupo, por ejemplo, que hizo la siembra de un almácigo, a quien lo terminó trasplantando, o quien hizo la cosecha. Bueno, toda esta instancia de registro, vuelvo a decir, registro escrito, dibujos, fotos, pueden ser videos, todo lo que tenga que ver con la reflexión en torno a lo que va ocurriendo en las huertas es parte de esa agrobiodiversidad que estamos tratando de mantener y de trabajar a través de las huertas agroecológicas, ¿sí? Así que me parece interesante, bueno, cerrar con esta propuesta de darnos estos tiempos de reflexión y del compartir a través de
de la observación, de la observación y de los registros también, no solo de lo que se vio, sino también de los olores, de los colores, de las texturas, de cómo estaba el suelo, de si encontraron determinadas características en el suelo o adversidades, de todo lo que tenga que ver con ejercitar la observación y los múltiples sentidos. Eso me parece algo sumamente rico e importante, y que no tenemos que perder de vista que, volviendo al inicio de la presentación, todo lo que tenga que ver con esos saberes es parte de la agrobiodiversidad. Bueno, muchas gracias, y abrimos a una ronda de preguntas, ¿no? Y de intercambio ya. Gracias, Marga. Bueno, hay acá van llegando algunas preguntas. Pregunta Carlos Rosales, si una superpoblación de ortigas en un cultivo de habas es competitivo. A ver, el tema de la competencia tiene que ver más que todo con el momento del cultivo. Si las habas ya están para cosechar, por más que haya ortigas, o sea, probablemente haya una leve competencia, pero si ese cultivo ya está en instancia, sean habas o cualquier otro cultivo, ya está en instancia de cosecha, bueno, ahí habrá que evaluar cuestiones de practicidad de la ortiga realmente. A mí me encanta, pero bueno, cosechar con ortigas, ahí son otros rubros. Pero en cuanto a la competencia, tendríamos que pensar eso, si en definitiva ya la instancia del cultivo ya está para cosechar, no sería como algo para alarmarse, digamos. De hecho, la ortiga también es un indicador de fertilidad del suelo, tiene características bastante interesantes. Gracias, Marga. Bueno, vamos a esperar alguna otra pregunta. Yo te he visto, tuve la suerte de poder acompañarte en alguna visita a productores, y es una pregunta recurrente esta, digamos, la cuestión de la competencia en relación a la propuesta de la biodiversidad, y hasta dónde se puede y hasta dónde no, es como una constante, siempre está esa pregunta. Me quedo pensando en el concepto de biodiversidad, sobre todo que hay muchos maestros, maestras que te están escuchando, que tienen su propia huerta, y me quedo pensando en lo que vos decís del registro, y detrás de ese registro de la experiencia, que puede ser en dibujos, fotos, herbarios, vos nombraste una serie de posibilidades, siempre hay un valor pedagógico, y los maestros acá y maestras presentes siempre tienen esa posibilidad de llevarlo a otras áreas del conocimiento, y en eso nos detenemos. Quizás algunos de los compañeros y compañeras que están acá puedan contar su experiencia, cómo le buscaron la vuelta a ese registro, en qué lo convirtieron, con qué área, digamos, se encontraron, porque también el cruce de áreas, lo transversal, es lo que enriquece a la huerta, ¿no? Perdón, gracias Margarita, antes que nada. Y les quería solo una aclaración, el que quiere hablar puede habilitar su micrófono del margen inferior izquierdo. Aviso por las dudas, todos están habilitados para poder hablar. Salvo que no puedan por algo, que no tengan micrófono. Aquí llega otra pregunta al chat. Betina pregunta, ¿cómo se consiguen las vaquitas de San ¿Cómo? Interpreto que estará preguntando si se venden, si hay algún... Bueno, si se venden, ahí desconozco si de algún lado lo venden. En general, si uno genera una huerta biodiversa, van a aparecer, ¿sí? Pero no sé si alguien más de quienes estén acá en esta ronda sabe si de algún lado se pueden conseguir. O sea, hay, no sé si acá en la zona, por lo menos donde estoy yo, pero suele haber empresas que se dedican a la reproducción de lo que llamamos enemigos naturales, pero la verdad que desconozco para pasar el dato, pero no sé si alguien tiene esa información que quiera compartir.
No, sobre el tema, buenas tardes, mi nombre es Silvina. Sobre el tema de la venta de las vaquitas de San Antonio u otros compañeros, no, nunca escuché que se comercialicen. Me habilité mi audio sobre todo para hacer un comentario con lo del registro, y después de, esta debe ser como la cuarta o quinta temporada completa, ciclo completo anual, me doy cuenta de que en el registro que he llevado, por ejemplo, que ha sido más estético o afectivo con las personas que participaron, es una biblioteca, está justo en una esquina, entonces llega mucha gente, gente que se asoma por el paredón, o, ¿Qué cosa? o que participan. Lo que siento que necesito enfocar para el próximo registro es como más el detalle de lo que agrede, por ejemplo. Estos otros no amigables con el cultivo, digamos, de mis hortalizas, no sé. Y como registrar el proceso, estoy pensando ahora, porque acabo de venir y encontré que los repollos morados, algunos están con, creo que es como, ¿cómo se llama este? Blanquitos. ¿Pulgones? Se me fue el nombre. Como ¿Pulgones? pulgones, sí. Sí, pulgones. Y no todas las plantas, sino que algunas. Entonces esto tendría que hacer ahora el registro. Con el pulgón, una foto con el biopreparado, que seguramente será el alcohol de ajo, y una posterior para poder tener como el proceso completo y ver si respondió o no respondió. En realidad no tengo tantos problemas ahí, pero me parece que eso es lo que puede ser más útil, incluso para cuando reabrimos con algún grupo nuevo que se acerca, y tener las imágenes propias, digamos, no tener que bajarlas de Google, por ejemplo, no sé. Como que también eso nos acerca más en la experiencia propia. Creo que ahora escuchándote se me ocurría eso. Gracias por la pregunta que hizo, no me acuerdo cómo se llama el señor que hizo la pregunta. Pablo, sí. Sí, ¿sabés qué pensaba también, Silvina, cuando compartías tu experiencia? Muchas gracias por lo que contás. También, que es importante también registrar las características climáticas del año. ¿Sí? De pronto, por ejemplo, nosotros acá estamos teniendo un otoño muy seco, pero que bueno, por las características del lugar, suele tener un conjunto de 3-4 días de mucha humedad. Y bueno, y esas variaciones climáticas, o de pronto cuando el suelo empieza a sufrir también esa sequía, si no teníamos un suelo que estaba cubierto con alguna vegetación viva o muerta, todas las condiciones climáticas, o si fue un año muy lluvioso, también van a variar de gran manera lo que nosotros podamos observar, que es lo que va pasando en la huerta. Sumando a tu experiencia. ¿Sí? Eso también es interesante para que forme parte de ese registro. Fenómeno. Gracias. Aquí hay otra pregunta en el chat. Marcela pregunta, en cuanto a la producción de frutas y verduras orgánicas, ¿cómo comprobar si están libres de agrotóxicos? ¿Hay certificación? Bien, para la producción orgánica sí hay certificación. O sea, una manera sería eso, la certificación, y otra manera sería poder hablar con las personas, conocer el lugar donde se produce, hacer alguna visita. Otra cosa diferente es la producción de base agroecológica. La producción de base agroecológica no es, o sea, la agroecología no es una agricultura normada, por decirlo de alguna manera, con lo cual en general sí se trabaja con lo que se llaman garantías participativas. Bueno, Pablo ahí también tiene experiencias lindas para compartir, que conocemos de algunos grupos que han participado de estas garantías participativas, en donde justamente se trabaja sobre el conocimiento de la experiencia, el diálogo entre las distintas personas que se vinculan con la producción, tanto las y los productores, consumidoras y consumidores, técnicos, técnicas que participan de alguna manera de esta producción de base agroecológica,
y entonces no existe, digamos, un sello o una certificación como empresa, como en la producción orgánica, pero sí están estas garantías participativas. Más allá de eso, si la pregunta tiene más que ver con algo que se pueda como observar, alguna característica observable y que te dé cuenta de la presencia de agrotóxicos o agroquímicos en la producción de esa fruta o verdura, no habría alguna característica concreta que uno pueda como observar. Bueno, Marcela da las gracias, y Roxana desde Corrientes quiere compartir su experiencia. Ella cuenta que tienen una huerta familiar y que realizan un registro de la siembra e identificación a partir de palitos de helados o de diferentes elementos que van reutilizando, en donde escriben fecha y otros detalles de la siembra. Bien. ¿Alguien habló que dijo que quería hacer un aporte? Yo quería hacer una pregunta, todavía no había hablado. Carlos Rosales, espero. Sí, tranquilo. Tenemos dos, tenemos a Carlos y a Flavia. ¿Hablo? ¿Pregunto? Hola, buenas tardes a todos. Hola. Quería consultar de las semillas, porque ya van varias temporadas, suelo usar semillas del INTA de ProHuerta, por ejemplo, caléndula. Recojo las semillas de la caléndula y al año siguiente esa caléndula no es la misma caléndula que la semilla que me dio el INTA, digamos. Es una caléndula chiquitita, achacada. Me pasa lo mismo con las lechugas, me pasa lo mismo con varias. Mi pregunta es si las semillas, o hay algo que estoy haciendo mal, o si van pasando de generación y van perdiendo determinadas cualidades. Bien, no te sé responder en el caso de las semillas que sembraste, te puedo responder como una generalidad más conceptual. Claro. O sea, cuando uno habla de semillas locales o semillas criollas o nativas, a diferencia, por ejemplo, de semillas industriales, que serían las compradas en una industria, ¿sí? Las semillas locales en general tienen lo que llamamos como una amplia base genética, tienen bastante diversidad genética, con lo cual, bueno, uno puede encontrar ciertas variaciones de generación en generación, pero no demasiado, digamos, entre plantas, digamos, podrías ver como una cierta variación. Y por otro lado, están las semillas industriales. De las semillas industriales, en el caso, por ejemplo, de que sean híbridos, cuando uno guarda semillas de híbridos, lo que va ocurriendo es que generación tras generación que las va sembrando, sí las características van cambiando, ¿sí? Se van modificando cuando son híbridos, no cuando son variedades de polinización abierta. Eso es como la generalidad de semillas. Bien. No sé si alguien quiere agregar algo en relación también a eso. O... No, está bien. O sea que puede ser que vayan cambiando y tiene que ver con la procedencia, digamos. Sí, pero en general lo que se distribuye son variedades. Yo ahí no te sé asegurar, pero tengo entendido que son variedades locales, por decir de alguna manera. Bien, gracias. ¿Carlos? Sí, dos cosas. Una para completar lo que recién decía Flavia y aclaraba Margarita recién. Yo por el tamaño de las flores, sin ser un conocedor profundo, por el tamaño de las flores de algunas flores que manda el INTA a través de la cooperativa esta San Juan, sospecho que las caléndulas son híbridas, porque son tremendas y a la primera generación siguiente se vienen abajo. O sea, la segregación es tremenda. Eso es una sospecha, no he hablado nunca con la gente de FECOAGRO y nada por el estilo, pero lo que dice Flavia es cierto. Las caléndulas bajan de un año a otro, hay una segregación tremenda. Y la segregación se da básicamente cuando es un híbrido, el que estuvimos sembrando, ¿cierto? La flor enorme esa, yo diría que es más propia de un híbrido que de una variedad. Pero bueno, nos queda como duda. De todas maneras, cada año es peor la semilla que entrega INTA. Este año creo que no germinó ni la mitad de las que mandaron. Vengo recién de repicar tomates cosechados por mí, de variedades
que me mandaron de Londres, unas variedades hermosas, sembradas en una lata de batata, mitad el tomate, por ejemplo, Taiko, que es una hermosura que me vino de Inglaterra, y la otra mitad con pimiento calahorra del INTA. No nació una sola planta. Y del Taiko debo tener, en una mitad de dulce de batata, debo tener 400. O sea que cada vez peor. Hace mucho que ya no hago más el tomate platense que viene del INTA. Bueno, en definitiva, no las hago, pero siempre algún amigo o amiga me dice, che, me regalaron las semillas del INTA, ¿no me haces los almácigos? Y bueno, se los hace, pero cada vez peor están. Y vienen semillas, si ustedes observan, van a ver semillas de muy distintos tonos de color dentro de la muestra. Es una sospecha fundada que hay semillas de distintos años. Hay semillas amarillitas, marrones, más marrones oscuras, y eso no puede ser en un lote que se cosechó el mismo año. Bueno, no era ese el motivo de la intervención mía. Fue digamos, una parte, pero bueno, es parte de la catarsis que necesito por la semilla esta, que el plan Pro Huerta fue otra cosa y lo veo muy, pero muy caído. En cuanto a las semillas, en lo otro está bárbaro. Lo que yo le quería manifestar es que yo soy de Bragado, y uno de los motivos fundamentales para participar en estas jornadas es que estamos elaborando un proyecto de ordenanza para hacer una certificación municipal de productos agroecológicos en los distintos grados que se puedan. Yo he trabajado, no sé cuántos años hace, con Santiago Sarandón en La Plata, que formamos la primera cátedra de agroecología. Fui de la primera promoción de alumnos de Santiago y los promotores de la cátedra en la Facultad de Agronomía en La Plata. Y desde ahí que estoy con esta idea de que la certificación orgánica es cara, es muy cara. Un pequeño productor no está al alcance, porque no puede en un terreno de 10 por 30 tener una certificación orgánica que no tiene que tener ningún cultivo, qué sé yo, a 100 metros, a 200 metros. Entonces estamos trabajando en una certificación agroecológica a través de lo que decía Margarita, que eran el compromiso de cumplir con un proceso. Esa es la idea, básicamente. Lo que estamos haciendo ahora es definir el proceso, donde está el compromiso A. Son 7, 8, 10 puntos, y que obviamente el municipio, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Dirección de Medio Ambiente, Secretaría de Producción, como puedan, y con los profesionales que puedan hacerlo, o técnicos, hacer una certificación. Otra de una comprobación in situ, digamos. Y otra de las formas es que con los mismos integrantes del grupo de producciones agroecológicas, los mismos actores, sean los que controlan a sus compañeros. Que los visitan, donde aprenden lo que hizo el otro y de paso miramos, porque cualquiera que está haciendo agroecología, si va a una huerta, yo creo que no le lleva más de 5 minutos ver si es agroecológica o no es. Si empezamos a ver que abajo de los alambrados no hay un solo yuyo, listo, ya está. Ahí pasaron Roundup, ¿cierto? O si todo está impecable, todo está limpito, todo está impecable, está también. Entonces, bueno, creo que podríamos hacer un protocolo bastante sencillo, mínimo, y de ahí ir avanzando. Cada año se podrá ir mejorando. Pero esto lo hacemos dentro del desarrollo local con la idea de agregarle valor a la producción. Eso es lo que le quería comentar. Vamos a ir en el correr del tiempo, vamos a ir avanzando. Y cuando esté el proyecto de ordenanza, lo vamos a alcanzar acá al grupo este. Gracias. Gracias. Aquí en el chat pregunta Romina, ¿cómo comenzar una huerta en un balcón? Ideas. Ahí me sumo yo también, que siempre me quedo como en la previa, porque hay tanta información dando vuelta, que compro los cajones, tengo todo el cajón, la tierra, y ahí los miro. No me animo nunca a intervenir porque hay tanta información que me parece muy acertada la pregunta de Ramírez. ¿Por dónde empiezo? A ver, yo les diría que empezaría mirando la orientación del balcón, de dónde sale el sol, la cantidad de exposición que tiene ese balcón.
porque en general lo que ocurre con los balcones, a diferencia, por ejemplo, de una huerta ya en un espacio más abierto, que uno tiene la posibilidad de decidir hacia dónde la orienta para ver un poco, bueno, cuánto sol le da, depende de lo que quiera cultivar, bueno, ver cuánto calor en definitiva va a concentrar ese balcón, y en función de eso también ir viendo si es necesario tal vez en algún momento también en el ciclo de primavera-verano, cuando avanza la temperatura a subir, tal vez cubrir un poco. Después empezar por lo que decías vos, Cecilia, buscando... me parece que tierra, lombricompuesto, que vaya a dar una base nutrida a las plantas, que tengamos en cuenta eso, trabajar en lo posible con variedades locales, inclusive muchas veces encontramos bueno, distintas plantas que nos gustaría cultivar, pero bueno, hay que ir probando a ver si las condiciones que se generan en esos balcones son apropiadas, y de alguna manera ir generando como un microclima para las plantas, para que se acompañen, esto de recrear biodiversidad, pero de balcón, de alguna manera. Acompañar también, proponer que haya hortalizas, junto con flores, junto con aromáticas, e ir viendo también que, de acuerdo a las características del balcón, y como decíamos, de dónde esté, bueno, se puede como empezar por ahí, me parece. Gracias. No sé si alguien quiere sumar algo, si alguien tiene alguna huerta de balcón, y muchas veces estas cosas tienen que ver con la práctica. Bueno, en el chat no hay más preguntas. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta, Margarita? Ahí, Bueno, aquí Marcela dice, tuve una huerta de balcón, mejor orientación el norte. Marcela, ¿y te llevó tiempo encontrar esa opción como mejor? ¿Probaste con distintas plantas? ¿Querés compartir algo más de la experiencia que tuviste? Bueno, está escribiendo, no sé si no puede habilitar su micrófono, pero cuenta que también las enredaderas le ayudaron a atraer mariposas, y era así el departamento, era como que... Ahí está, Buenas tardes, acá comparto el audio, un gusto. Un gusto. Bueno, me alegro escuchar la Universidad de La Plata porque también soy egresada de la universidad. Y bueno, aunque soy de otra carrera, siempre estuvimos muy interesados en todo el tema ambiental. Estuvimos en su momento viviendo en un departamento con orientación norte, fue la mejor orientación. Llegamos a tener 40 plantines de tomate cherry, tuvimos menta, tuvimos hasta un árbol de níspero, que dio nísperos también, y plantamos en su momento semillas de maracuyás que nos habíamos traído de Brasil. Dieron fruto, y también ayudaron a traer mariposas. Y bueno, ahora estamos viviendo en otro lugar, acá en Capital Federal, en Boedo, tenemos terraza, y por ejemplo tuvimos planta de ananá, y tuvimos ananá 2 veces. Fueron ananás chiquitos de 20 centímetros, pero era una cosa rarísima. Y ahora, este año, por segunda vez tuvimos mariposas monarcas, porque plantamos la planta hospedera, que es la asclepia. Y bueno, ahora ya tenemos tomate, menta, tuvimos morrones, crece todo en maceta y en un balcón o una terraza. Qué bueno, qué buen relato. Me imagino que, no sé si en algún momento han intercambiado fotos de las huertas o de las experiencias de quienes participan del encuentro, porque cuando escucho, no sé, yo escucho esos relatos y me encantaría ver esas plantas, por ejemplo, de ananá o el maracuyá. Bueno, voy a mandar a Pablo, yo soy alumna del profesor Pablo Estefano, y voy a mandar para que las comparta. Ay, gracias. Buenísimo. Incluso Gracias. pudimos ver en su momento el desarrollo de la mariposa, desde que fue el gusano, la oruga, después cuando se prendió y después cuando nació. Es una cosa, lo vimos en vivo, así que guardamos las orugas en
un recipiente, ¿no? Con una gasa, las ayudamos a colgar, y bueno, después las vimos nacer. Lo que En podemos plena hacer, Ciudad. Marce, y invitamos a todas y a todos, es subir al Facebook de la Fundación Proyecto Pereira, que justamente está Néstor acá, por ahí lo puede explicar mejor. Estamos en una especie de muestra fotográfica, Mi mirada, mi ambiente, donde cada uno del lugar donde está viviendo estos días saca una foto. Entonces, quien tenga una huerta puede sacarla de la huerta o de su balcón. Y van a ver que en el Facebook hay fotos de distintos lugares, de distintos lugares del país y de distintos lugares geográficos donde pueden acceder, digamos, en estos tiempos de aislamiento. Así que bueno, están invitados a subir las fotos ahí y las podemos ver. Ahí dice que Marce que las envía. Bueno, Buenísimo. creo que estamos, ¿no, Ceci? Buenísimo. Sí, sí. Muy, muy, muy interesante la charla, Margarita, muchas gracias. Aprendí un montón y disfruté también esto de poder ver a la huerta como, incluso como un espacio para el arte, ¿no? Esto que decías de los olores, los colores, el diseño. Entonces no solo nos alimentamos mejor, sino que además podemos expresar arte, hacer arte con nuestro espacio. Me encantó. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos. A Pablo por el espacio, al instituto que siempre está acompañando y dándonos su espacio en Zoom, a los asistentes, por acompañar, por participar, y los esperamos la próxima, que es dentro de 15 días, el próximo viernes, dentro de 15 días, viernes a las 18, y bueno, nada, gracias y que tengan un lindo fin de semana. Ahí va. Buena semana para Bien. todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por compartir sus experiencias y sus relatos. Muchas gracias. Gracias, Marga. Gracias, Margarita. Buenas tiempo, tardes, gracias. gracias a todos. Besos. Gracias. Nos vemos.